Hola, hoy vamos a hacer un experimento con GeoGebra basado en una de las leyes más curiosas de la probabilidad matemática, que es la ley de los grandes números. Esta ley lo que nos dice, entre otras cosas que serían sencillas de entender, sería uno de los razonamientos que vemos aquí en esta página web, que nos dice que establece que al observar continuadamente en el tiempo un experimento cuyo resultado es aleatorio, los resultados tienden a estabilizarse. Es decir, si realizamos un experimento aleatorio y lo realizamos muchas veces, con mucha frecuencia, tenderemos a ver que los resultados de ese experimento aleatorio pues tienden a estabilizarse, pero no quiere decir que se estabiliza, si hacemos un estudio estadístico, que se estabiliza la frecuencia absoluta, porque esta podría cambiar, sino lo que se estabiliza es la frecuencia relativa, ¿vale? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda. Si lanzamos una moneda muy pocas veces, a lo mejor sale más cara que cruz. Eso no quiere decir que la moneda necesariamente esté mal. Si lanzamos la moneda el suficientemente número de veces, veremos que al final el número de cruces y el número de caras tiende a estabilizarse, es decir, que tienden a acercarse el uno al otro, y las frecuencias relativas tenderán a ser el un medio que nosotros decimos en clase, que sería la probabilidad de que salga cara, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda. Decimos que la probabilidad es 0,5. Pero esa es la probabilidad matemática teórica. Luego, en la realidad, si hacemos el experimento, necesitamos realizar un número suficiente de experimentos para que eso en realidad ocurra. Y eso pasa con un dado también. Y es lo que vamos a hacer con GeoGebra. Vamos a crear una máquina en GeoGebra, un emulador de lanzamiento de un dado, y vamos a ver cómo se comportaría la ley de grandes números, cómo se puede ver la ley de los grandes números en ese dado que nosotros lanzamos. Voy a hacer una actividad de GeoGebra que va a tener pues algunos truquillos, porque vamos a poder hacer una tabla de frecuencias, vamos a ver cómo se haría, o vamos a ver también la gráfica, cómo la vamos a construir, cómo aparecen las frecuencias relativas. Lo vamos a hacer con secuencias, que esto nos va a permitir que podamos hacer el estudio con la cantidad de lanzamientos que nosotros queramos. Yo he cogido 100.000 por coger un número, pero se puede coger el que nosotros queramos. Y una cosa antes de dejar esta teoría sería que el primero al que se le ocurrió más o menos sin pruebas matemáticas, pero que sí que se le ocurrieron ideas relacionadas con la ley de los grandes números y en concreto dijo que las estadísticas empíricas tienden a mejorar con el número de intentos, este trocito de aquí, pues esto se debe a Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano es un personaje digno de una película porque vivió entre 1501 y 1576. Sabemos de él, por ejemplo, que fue doctor y también fue matemático. Le gustaban mucho los juegos de azar, la astrología y muchas cosas con las que se ganaba el dinero, además de con la medicina. Y esto hizo que dedicara parte de su tiempo de estudio matemático al azar y a la probabilidad. Y bueno, pues también se le conoce por una famosa polémica que tuvo con Tartaglia, otro matemático, ya que hubo un robo de una fórmula matemática por medio, que lo dejo ahí para que el que lo quiera investigar. Hubo un abuso de confianza de Cardano sobre Tartaglia. Y la vida de Cardano pues fue exitosa, ganó mucho dinero como médico, pero llegó a ser incluso médico del Papa. Pero le pasó también algo bastante trágico en el final de sus días, ¿eh? Hubo un asesinato por medio, entonces a él le pasó algo también muy triste, incluso llegó a meter al diablo en esta situación. Lo dejo ahí porque también me gusta que la gente lo pueda investigar, es una vida muy curiosa. Y estuvo también la Inquisición metida por medio, así que es una obra, es una vida que merece una obra de una película o de un libro, porque le pasan muchas cosas en su vida, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y seguramente él tuvo alguna culpa en todo eso, ¿no?
Y bueno, pues espero que ahora veáis el experimento que vamos a hacer, que os pueda gustar y que lo podáis llevar a cabo en vuestras clases. Bueno, vamos a crear con GeoGebra un emulador de lanzamientos de dados y vamos a crearlo de tal forma que podamos poner el número de lanzamientos que a nosotros nos interese. Una cosa que es ideal GeoGebra es que puede simular muchos de los experimentos aleatorios que conocemos y lo hace muy bien, podemos verle todas las posibilidades matemáticas que tiene. Entonces ahora yo voy a crear este emulador y posteriormente lo voy a aplicar al estudio de la ley de los grandes números. Bueno, para poder hacer este emulador hay mucha gente que en el pasado utilizaba las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo permiten aquí escribir listas de valores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer 100 lanzamientos de un dado, yo cogería y iría poniendo aquí valores aleatorios desde 1 hasta 6, siempre que el dado sea un dado que sea cúbico y que las caras tengan los números del 1 al 6. Entonces yo podría ir haciendo de forma aleatoria aquí que el programa fuera poniendo números aleatorios de 1 a 6 y ir estirando hasta conseguir 100.000 valores. Pero claro, esto es muy pesado, el programa se ralentiza un montón, entonces no merece la pena hacerlo así. Hay un método más sencillo que es utilizando secuencias y listas. Vamos a ver cómo lo haríamos y lo primero es que voy a crear aquí en la vista gráfica 2. Va a ser ideal para mí para poder poner aquí mensajes, textos, y por ejemplo quito aquí los ejes de coordenadas y pongo la cuadrícula para que me guíe yo. Bueno, pues con esta vista activada, que se ve que está activada porque aquí está en negrita, vamos a poner aquí un deslizador, que va a ser el deslizador n, que va a ser el número de lanzamientos que vamos a hacer de un dado. Lo ponemos entre 1 y 100.000 con un incremento de 1. Y aquí en la animación le voy a decir que sea incrementando porque a mí personalmente me gusta mucho más así. Damos aquí OK y ya tenemos aquí nuestro número de lanzamientos para nuestro experimento aleatorio, para nuestro emulador. Ahora lo que vamos a hacer es crear los posibles resultados que tiene un cubo, un dado cúbico, que son desde el 1 hasta el 6. Por no escribirlos, vamos a utilizar una secuencia, entonces vamos a poner aquí resultados y vamos a poner secuencia. Fijaros que la secuencia tiene esta forma de escritura. Yo en este caso la que me sirve es esta que pone expresión, variable, valor inicial, valor final. Cogemos esa es la que vamos a coger todo el rato. Perdón. Entonces, aquí, donde viene expresión, un segundito, eso es, vamos aquí, que las vamos a borrar. Esto es, vamos aquí a borrar expresión. Vamos a poner aquí i latina. Variable, i latina. Valor inicial, 1. Valor final, 6. Con eso, ahora cuando le dé, veréis que aquí en la vista algebraica, que en un principio la vamos a tener pues para saber que estamos haciendo las cosas bien, vemos que aparecen resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, lo que acabamos de crear son los posibles resultados que tenemos cuando sale un dado, ¿vale? Cuando lanzamos un dado. Ahora vamos a crear una lista con los valores que tiene con posibles 100.000 resultados cuando lanzamos 100.000 veces un dado para que el programa genere 100.000 resultados al azar, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí una lista que le voy a llamar dado, le vamos a poner igual y ponemos secuencia, volvemos a coger esto que pone expresión, variable, valor inicial, valor final, y entonces aquí ponemos expresión. Bueno, aquí lo que tiene que salir es un número aleatorio del 1 al 6. Por eso ponemos random y entre corchetes
ponemos 1,6. Aquí ahora vamos a poner en la variable, por ejemplo, si queremos la i, el valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser n, que son precisamente el número de lanzamientos que queremos hacer. Bueno, pues si veis, lo que hace aquí esta secuencia es que me ha salido un 1. Así que, en teoría, lo que ha hecho el número, la secuencia que tenemos aquí, lo que ha hecho ha sido generar un número aleatorio entre 1 y 6. Fijaros que yo he cogido la opción random, porque me acordaba de esa, pero hay una más sencilla que es aleatorio entre. Así que si yo pongo aleatorio entre 1 y 6, pues también me sirve. Bueno, pues por hacer una prueba, creo, a ver si aquí me funciona con el más. Si muevo aquí un poquito, ahí ya me he ido mucho, ¿Veis que la lista se va extendiendo? Aquí le he dicho que haga y se me ha ido un poquito el dedo y pone ya 501. Pues aquí en teoría habría 501 lanzamientos que ha hecho GeoGebra de un dado entre 1 y 6 por nosotros, sin necesidad de tener que hacer nada, ¿vale? Ahora, el problema está, ¿cómo contamos todos los unos que hay? ¿Cómo contamos los doses que hay? ¿Cómo contamos los 4 que hay? Bueno, esto lo vamos a hacer también haciendo una secuencia. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver, la secuencia se va a llamar frecuencia absoluta, pero lo vamos a poner así, frecuencia ABS. ¿Vale? Porque si no, aquí nos liamos. Voy a poner el ABS, la A está en minúsculas para evitar problemas. Bien, vamos a crear otra vez una secuencia. Entonces, la secuencia va a ser la misma. La siguiente. ¿Cuál va a ser la expresión? La expresión va a ser cuenta, y veis que aquí aparecen las opciones. Entonces, la que me interesa aquí es cuenta sí, la condición y la lista, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la condición? La condición es que si x es igual a i, ¿vale? ¿Cuál es la lista? La lista va a ser la de dado. Donde pone aquí variable vamos a poner i. Aquí donde pone valor inicial vamos a poner 1. Y donde pone valor final vamos a poner 6. Bueno, vamos a ver si entendemos lo que quiere decir esta secuencia. Esta secuencia lo que quiere decir es que cuente cuántos unos hay en dado. Cuando termine de contar los unos que hay, porque ese es el primer valor que recibiría la variable i, después contaría cuántos doses hay. Después contaría cuántos treses hay, cuántos 4 hay, cuántos 5 hay, cuántos 6 hay. En suma, lo que me está encontrando es la frecuencia absoluta que tendría esta lista de valores para cada uno de los valores del dado, ¿vale? Pues entonces le damos y vemos que aquí aparecen unos valores. Entonces, por ejemplo, ¿por qué aparece un 81? Porque en teoría en esta lista de 501 valores hay 81 unos, 90 doses, 75 treses, y así podríamos seguir, ¿vale? Para explicar la ley de los grandes números, nosotros necesitamos la frecuencia relativa. Entonces vamos a escribir aquí frecuencia relativa. Y vamos a escribir frec_rel, que va a ser la secuencia que va a hacer estas frecuencias relativas. Y entonces vamos a poner aquí igual y ponemos secuencia, volvemos a coger otra vez la misma expresión, y entonces donde pone aquí expresión lo que vamos a hacer es coger los elementos que están en la lista de frecuencia absoluta, ¿vale? Y los vamos a dividir por el total de elementos que tengamos en la lista dado, ¿vale? Ese total de elementos es lo que diga n minúscula. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, mira, ponemos elemento, que aparece aquí, lista y número de posición, ¿lo veis? Cogemos esa opción
Y entonces, ¿cuál es la lista? La que tiene las frecuencias absolutas. Ponemos frec ABS. ¿Cuál es el número de posición que a mí me interesa? En teoría, como esto va a ser lo vamos a hacer con una secuencia, vamos a poner aquí una i. Y esto lo vamos a dividir entre n. Y la variable es i, el valor inicial es 1 y el valor final es 6. Es decir, lo que va a hacer es, se viene aquí donde pone frecuencia absoluta, coge el primer valor y lo divide entre n. En este caso, n, como he puesto 501, pues lo divide entre 501. O sea que está encontrando la frecuencia relativa para el 1. Después cogería este valor, el 90, lo divide entre 501 y encontraría la frecuencia relativa para el 2. Entonces me va a crear una lista con 6 valores que van a ser las frecuencias relativas del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, pues le damos y aquí están las frecuencias relativas. Bueno, veis que aquí solamente hay 2 decimales. Esto quizás sea un poquito engorroso para nuestro trabajo, nos interesaría que hubiera más. Entonces aquí vamos a decirle en opciones que el redondeo, en lugar de ser de 2 cifras decimales, pues por ejemplo que sea de 5, para que la información sea más completa. Vale. Cosas que nos interesa hacer. Por ejemplo, vamos a ver 2 o 3 truquillos que quizás haya gente que no conozca. Lo primero, vamos a activar aquí la vista gráfica, porque a los chavales les gustaría ver qué pasa y lo van a entender mejor si lo ven gráficamente. Entonces, lo que vamos a hacer, fijaros, es que vamos a construir una frecuencia de, perdón, una tabla de, una gráfica de frecuencias que van a ser de barras y van a tener las frecuencias relativas como coordenada ahí. Vamos a verlo. Ponemos, atención, barras, que ya lo tenemos aquí, y entonces fijaros como aquí pone lista de datos, lista de frecuencias. Esta es la que me interesa. Donde pone lista de datos va a ser el eje X. Y nuestro eje X va a ser efectivamente los resultados que puede tener aquí el lado, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues ponemos resultados. Perdonad que se ha puesto aquí la barra del Mac. Entonces, lista de frecuencias serían, en este caso, yo puedo representar o las frecuencias absolutas o las relativas. A mí, para explicar la ley de los grandes números, lo que me interesa son las frecuencias relativas. A las frecuencias relativas, esa lista le he llamado frec_rel, de frecuencias relativas. Pues aquí ponemos frec_rel. Muy bien, pues le damos. Y como veis, aquí aparecen unas barras muy pequeñitas, porque es tal y como está ahora mismo el eje X, pues eso sería como el tamaño que tendrían esas barras. Claro, a mí, ¿cómo me interesa que sean de grandes? Pues viendo que aquí las frecuencias relativas que aparecen son 0,18, 0,16, a lo mejor no me interesaría que fueran más grandes de 0,3, ¿vale? El tamaño, el eje Y con que llegara al 0,3 me sobraría. Bueno, vamos a venirnos aquí, pulsamos para esto es para que no hay nada marcado, y donde venimos aquí a vista gráfica, nos pone, ¿cuál es el valor mínimo de la X que quieres? Pues vamos a ponerle menos 0,3. Valor más grande, vamos a dejar ese 8,48 para la X. El valor mínimo para la Y, pues vamos a poner menos 1. Y el valor más grande para la Y, vamos a poner 0,3. Siempre no va a salir exactamente estas dimensiones que yo pongo aquí, pero bueno, nos va a servir. Bueno, veis ahora que estas barras están más grandes. Si veo que no están al tamaño que a mí me interesan, quizás todavía están un poquito pequeñas, pues entonces vuelvo aquí, vamos a ver si me deja, ahora, y donde pone vista gráfica, en vez de ponerle 0,3 como I máximo, vamos a ponerle 0,1, todavía se van a hacer más grandes. Y veis que se han hecho más grandes, las vuelvo a situar, ¿vale? Incluso con el ratón, moviéndolo un poquito, puedo hacerla mayor si a mí me interesa. Bueno, alguno puede que esté diciendo, bueno, ¿por qué aparece este A igual a 1? Bueno, pues ese A igual a 1 es precisamente el dibujo que aparece aquí de las barras, le ha llamado A.
Entonces lo mejor que podemos hacer es, vamos a borrarlo. Pero, borrarlo, perdón, a que no muestre la etiqueta este dibujo. Pero antes de borrarla, la etiqueta, quiero que os fijéis por qué pone 1. Pone 1 porque el tamaño que tiene esta barra es 1. ¿Vale? Entonces, claro, todos los que sabéis estadística, sabéis que las barras, si se ponen así, se parecen más a un histograma, se parecen más a un problema de variable continua, pero este problema es un problema de variable discreta donde las barras tendrían que estar aisladas. Entonces, lo que está pasando es que las barras son demasiado grandes. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues venimos aquí donde pone A igual a 1, que sería el tamaño que tienen de ancho esas barras, venimos aquí a propiedades, venimos aquí a básico, y aquí al lado de donde ponen los nombres de las listas que hemos utilizado, ponemos una coma y ponemos, por ejemplo, 0.2. Pulsamos para abajo, vamos a apartar esto un momentito y veis cómo las barras ahora son más estrechas. Bueno, yo lo que he comprobado es que si las barras son muy estrechas, a los alumnos les cuesta más ver lo que yo quiero que vean en el problema este de la ley de los grandes números. Entonces, quizás vamos a ponerla un poquito más grande, 0,4 por ejemplo. Todavía las barras serán lo suficientemente estrechas para que no se toquen, pero queda mucho más, se ven mucho mejor. Y aquí, donde pone muestra etiqueta, la quitamos. Y podríamos aprovechar, pues por ejemplo, para poner otro color. A mí, personalmente, el color rojo no me llama la atención, pues ponemos otro color. Vale. Bien. Nosotros sabemos que cuando lanzamos un dado, la probabilidad de que salga cada una de las caras, siempre que el dado esté equilibrado, es un sexto. Pues podríamos construir aquí una recta que se llame, por ejemplo, i igual a 1 partido 6, para que sirva de referencia a los chavales. Le ponemos, por ejemplo, perdonad que a veces va el ordenador un poco lento, le ponemos de color, por ejemplo, rojo, y aquí en estilo voy a ponerle un poquito más gruesa la recta para que se vea un poquito mejor, y el trazo pues lo vamos a poner discontinuo, que me parece que así va a quedar mejor. Entonces así, esta sería la probabilidad ideal que tendría que tener cualquier dado equilibrado, y vemos como algunas probabilidades están por encima y otras probabilidades están por debajo. Esto ahora después doy una explicación teórica mucho mejor. Bien. Si yo ahora, por ejemplo, oculto la vista algebraica para que no moleste, pues vemos que nos quedamos como un poquito huérfanos de información, de que no sabemos bien ni cuántos dados hemos lanzado, ni cuántas posibilidades, cuáles son las frecuencias de cada uno de los resultados. Entonces queda esto así como un poquito deslavazado, que le falta información. Vamos a hacerla un poquito más bonita la aplicación. Vuelvo a poner la vista algebraica y voy a utilizar un truco que lo vamos a poner aquí en vista gráfica 2 que me parece muy interesante. Mira, vamos a poner tabla. Entonces cuando ponemos tabla, fijaros que aparece tabla de frecuencias. Entonces aquí aparece una opción que pone lista de datos brutos y factor de escala. Bien, factor de escala ahora explicaré para qué sirve. Pero mirad, es muy interesante esta opción. Vamos a poner aquí tabla de frecuencias, donde pone lista de datos brutos. Vamos a poner los lanzamientos que ya hemos hecho del dado. Aquí ponemos dado. Y vamos a quitar esto de aquí, de al lado, de esto que ponía opcional, el factor de escala. Y simplemente con esto que pone aquí dado, le damos. Y mirad lo que acaba de pasar. Es muy interesante. Lo que acaba de pasar es que GeoGebra nos ha construido una tabla de frecuencias donde nos pone los valores del dado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, él busca dentro de la lista dado
¿Cuáles son los valores únicos? Él ve que los valores que se están repitiendo son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, pues esos son los que pone. Y luego aquí el número de veces que aparece cada uno de esos valores. Bueno, estas son las frecuencias absolutas. Bueno, aquí ya tenemos un montonazo de información. Pero sabéis que para la ley de los grandes números, las frecuencias que nos interesan son las relativas. Entonces, claro, dices, ostras, si ahora GeoGebra me hiciera la tabla de frecuencias relativas, estaría genial. Muy bien, vamos a ver cómo hacerlas. Volvemos a poner tabla y volvemos a la tabla de frecuencias, que sería esta, donde pone lista de datos brutos y factor de escala. Y ahora es donde interviene este factor de escala. Mirad, es muy interesante esta opción. Si no ponemos factor de escala, nos hace las frecuencias absolutas. Pero si ponemos el factor de escala, nos va a poner las relativas. Mirad cómo lo hace. Pulsamos y donde pone lista de datos brutos, volvemos a poner dado. Pero aquí en el factor de escala lo vamos a multiplicar, vamos a poner un valor que es 1 partido por n. O sea, fijaros, lo que va a hacer ahora es que va a coger estos valores que antes teníamos como frecuencias absolutas y los va a multiplicar por 1 partido n. Es decir, que los va a dividir por n. Y eso es precisamente la operación matemática que hay que hacer para encontrar las frecuencias relativas. Y no solamente eso, sino es que además GeoGebra es tan listo, perdón un segundito, a ver si me hace caso, eso es, que me pone ya directamente el nombre de frecuencias relativas, lo cual es genial. Bueno, pues mirad, las sitúo una al lado del otro y entonces diréis, ostras, está montando aquí un pitoste que no te vas a aclarar. No, sí que me voy a aclarar. Mirad. Yo puedo poner las dos tablas, una debajo de la otra, y bueno, queda muy bien, pero cuando nosotros estamos en clase, en realidad lo que nos interesa es que las tablas primero estén las frecuencias relativas y luego estén las frecuencias absolutas y luego las relativas. Más o menos algo así como lo que tengo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Pero veréis que aquí, en la columna central, se ven los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se están mezclando con las frecuencias absolutas y entonces se está montando aquí un pitoste que no hay manera de aclararse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a utilizar una cosa muy interesante de GeoGebra. Mirad, vengo aquí a esta segunda tabla, que por ejemplo la tendríamos aquí en el texto 2. Perdón. Le damos con el botón derecho, vale, y nos venimos a propiedades. Ya entonces, fijaros, venimos aquí donde pone... seguimos por aquí, esto es, donde pone avanzado, le ponemos la capa 0, perfecto, y ahora vamos a poner colores, porque es la mejor manera de hacer esto. Vamos a poner aquí donde pone colores, color de primer plano, voy a coger por ejemplo un morado, parece que este valor a lo mejor estaría bien, no, uno un poquito más oscuro, o este me parece que, este es. Y como color de fondo, vamos a poner uno clarito. Este era, ¿vale? Vamos a poner otra vez color de primer plano. Me parece que voy a poner incluso uno más oscuro. Este es mejor. ¿Veis? Esto es lo que está pasando ahora mismo. Esta columna que pone aquí valores está quedando redundante, está molestando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mirad. Cada una de las tablas que he creado aquí son campos de texto que ha creado GeoGebra. Entonces acabo de arreglar el texto 2, vamos a arreglar el texto 1. Y en el texto 1 vamos a poner el de color de primer plano, el mismo color que hemos cogido en el otro. De color de segundo plano, de fondo, vamos a coger también el color clarito este que habíamos hecho antes. Pero ahora atención, donde pone avanzado le vamos a poner capa 1. Y ahora fijaros lo que pasa. Se queda una encima de la otra y ahora podemos ajustar un poquito mejor a nuestro gusto para que se queden aquí las
la tabla muy bien hecha, se quede bonita y podamos dar mejor impresión a la hora de, perdón, podamos ver los resultados que nos van saliendo, los alumnos los tengan aquí delante y les sea más fácil poder entender por qué salen las distintas probabilidades, ¿vale? Otra cosa que también me gusta es crear el efecto de un dado lanzándose. Entonces yo voy a hacer aquí una cosa, que es que voy a poner aquí 3 puntitos. Y bueno, pues estuve buscando por internet imágenes para colocar aquí de dados. Entonces, bueno, pues por coger unas, yo tengo aquí en una carpeta, a ver si la encuentro. Tengo las imágenes del 1 al 6 de un dado. Entonces voy a coger aquí la del 1, la pongo. Vamos a quitar este programa que se ha abierto ahora. Y, bueno, vale. Entonces, venimos aquí a la imagen que se ha abierto y le damos con el botón derecho. Y donde pone posición, le vamos a decir que la posición de la izquierda no me deja poner los puntos A y D. No sé por qué en este caso no me deja poner las posiciones A, B y C, pero bueno, lo vamos a hacer bien. Mirad, pongo aquí el C, pongo aquí el D y entonces ahí tengo mi dado, ¿vale? Vamos a ocultar los puntos A y B. No sé por qué motivo ahora no me dejaba. Seguramente algo habré hecho mal. Pero bueno, ahí está, en C y D. Y entonces ahora le voy a decir, mira, venimos aquí y en propiedades le voy a decir en avanzado que si el elemento de la lista dado, parece que habría que ponerlo con corchetes, el que esté en la posición n es igual a un 1, y eso lo vamos a poner con un doble igual, pues que se vea. Y si no es igual a un 1, pues que no se vea esa imagen. ¿Vale? ¿Veis esta instrucción? Vamos a copiarla. Con el control C, control V, pulso por fuera y entonces ahora cerramos. Bueno, ¿por qué no se ve la imagen? Porque seguramente el elemento que está en la posición 501 no es un 1, ¿vale? Bueno, como tengo 6 imágenes, dejarme un momentito que pongan las 6 imágenes, termino la actividad y ahora cuando esté totalmente la actividad terminada, doy la explicación matemática de qué sería la ley de grandes números o qué es lo que tendrían que ver aquí los alumnos. Ya tenemos aquí nuestra actividad terminada. Vemos que aquí tenemos en la parte de la izquierda lo que va a ser la gráfica que nos va a mostrar las frecuencias relativas que tienen los distintos lanzamientos cuando lanzamos un dado. Y en la parte de la derecha vamos a tener o vamos a poder controlar el número de lanzamientos que hacemos del dado, vamos a tener una tabla de frecuencias tanto absolutas como relativas, y vamos a tener la visualización de un dado que se está moviendo
para dar el efecto de que efectivamente GeoGebra está lanzando un dado y que se vea que los resultados que van saliendo van cambiando, ¿vale? Así que aquí tenemos el emulador de una máquina que lanzaría 100.000 veces un dado de forma aleatoria, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el programa cuando lo ponemos en marcha y le damos la explicación matemática para que los alumnos la puedan entender. Ponemos con el botón derecho, animamos. Bueno, y ves ahí ahora que las barras se están moviendo como si fueran las barras de sonido de un equipo de música, pero a partir de determinado momento las barras prácticamente no se mueven. Volvemos a verlo, se mueven muy rápido, pero a partir de determinado momento dejan de moverse y es más, vamos a ver si lo podemos parar aquí un momentito. Vamos a parar la animación en el punto álgido, a ver si se deja, vale, en 100.000. ¿Qué es lo que ocurre? Si os fijáis, ¿por qué se mueven tanto las barras al principio? Pues las barras al principio se mueven tanto porque cuando hacemos pocos lanzamientos de un dado, hay algunos que salen con más frecuencia que otros. No quiere decir que el dado esté mal hecho, posiblemente el dado sea correcto, pero la probabilidad es así y a lo mejor hay un número que sale con más frecuencia que otro. Por ejemplo, cuando jugamos al parchís, que necesitamos un 5 para sacar las fichas de la casa, hay veces que nos desesperamos porque no nos sale el 5 y sin embargo vemos que nuestro compañero que está jugando al parchís con nosotros, a lo mejor le salen más 5 que a nosotros y pensamos, madre mía, el dado este, el que yo tengo no vale, el que tiene mi compañero es el que vale. Bueno, pues en teoría, si están bien hechos los dados, valen todos. Simplemente que estás teniendo la mala suerte de que no te salen los 5. Pero cuando hagas muchos lanzamientos, te saldrán tantos 5 o muy parecido a los que le salen a tu compañero. Entonces, fijaros que por eso al principio, vamos a ponerlo aquí, a ver si se deja, por eso al principio las barras se mueven mucho, porque se nota mucho la cantidad de números, la cantidad de veces que sale un determinado número cuando hacemos pocos lanzamientos. Es más, algunas veces incluso los valores de las frecuencias relativas están muy alejados de lo que sería la probabilidad matemática, que está marcada por la línea roja que he puesto aquí discontinua, que sería 0,16666. Pero lo que dice la ley de grandes números es que si hacemos muchas veces el experimento aleatorio, al final las frecuencias relativas empiezan a estabilizarse y precisamente el valor que sale de las frecuencias relativas es precisamente el valor que se acerca a la probabilidad matemática. Entonces fijaros como aquí cuando hacemos 100.000 lanzamientos, aunque el número de 5 o de 4 o de 3 son distintos, por ejemplo aquí vemos que salen 16.560 doses y 16.831 cuatros. Sin embargo, cuando hacemos las divisiones, los números son muy parecidos y simplemente empiezan a fallar en el tercer decimal, cosa que ya es difícil de ver en una gráfica. Entonces vemos aquí como en las tablas, las barras que aparecen aquí, prácticamente todas están encima de la línea roja esta discontinua que marca la probabilidad matemática ideal que tiene que tener este experimento. Entonces la ley de grandes números pues vemos que efectivamente se cumple y que lo único que necesitamos para conocer la probabilidad de un experimento aleatorio es hacer una tabla estadística, ver cuáles son las frecuencias relativas de los diferentes resultados y repetir el experimento aleatorio muchas veces. Por eso algunas veces gente que quiere apostar a la ruleta, por ejemplo, y que no sabe si esa ruleta está correcta o cuál es la tendencia que tiene una ruleta en un casino, lo que puede hacer es hacerse una tabla de estadística y ver cuáles son los valores que más salen en esa ruleta y con eso tener una idea de cómo hacer las apuestas. Bueno, pues esta sería la explicación de la ley de los grandes números, ver cómo se vería en este experimento aleatorio y hemos podido ver algunos truquillos de GeoGebra muy interesantes para construir estas gráficas y construir también unas tablas de valores de estadísticas con frecuencias y frecuencias relativas que nos
pueden venir muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado la actividad y que la podáis realizar con vuestros alumnos y sacarle el jugo matemático que buscamos en todo problema. Gracias.